Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Esto va a ser Chema. mañana. Esto va a ser mañana. Efectivamente, habíamos citado para el día jueves. Hoy día se nos pidió adelantar un día y nosotros no tenemos ningún problema. Y adicionalmente se ha invitado al ministro de Justicia, que viene también a explicar el tema. Entonces, son 3 ministros que van a estar mañana. Se ha juntado con la Comisión de Trabajo, la Comisión de Presupuesto del Congreso, que este es un primer paso que da el Congreso en su labor de fiscalización, porque realmente tenemos una serie de inquietudes con relación a este tema. ¿Cuál es la idea de citar a estos ministros? Mira, la idea es la siguiente. Primeramente, si bien es cierto, se han hablado de temas técnicos que podrían intentar sustentar un aumento de sueldo, pero por otro lado, lo que no entendemos es por qué se ha hecho así. ¿Por qué se ha hecho en una forma abrupta en la cual en un país que tiene un sueldo mínimo vital de 750 soles, que nosotros en la Comisión de Trabajo recibimos continuamente a sindicatos, trabajadores, con multitud de problemas relacionados con los sueldos, y entonces dejarle de lado por completo el aspecto social en el Perú y al final duplicar los sueldos, y que al final este sueldo que se le da a los ministros no es poca cosa. Es un país, si lo comparamos con el sueldo mínimo vital, estamos hablando de que va a quedar a 40 veces el sueldo mínimo vital. Creo que esto nos convertiría en el país más desigual. Mira, la verdad que ¿De Sudamérica? De Sudamérica sí. Que ya es un continente desigual. Así es. Porque pero, ¿sabes qué me llama la atención? El criterio de la desigualdad parece que no importa en este momento. Yo la verdad que no entiendo porque este gobierno en todo momento se bautizó a sí mismo como el gobierno de la inclusión social. Exactamente, exactamente. Y una serie de medidas que ha tomado el gobierno, algunas muy aplaudidas, han sido vistas o han sido presentadas como dentro de una perspectiva de inclusión social, pero ¿por qué esto te rompe el esquema completamente? ¿Por qué? Así es. Yo la verdad que esa parte es justamente una de mis principales inquietudes. O sea, ¿por qué se tienen que hacer las cosas de esa manera en la cual yo ignoro por completo, cierro los ojos sobre la realidad social en el Perú y prendo un fósforo a todos los reclamos que hoy día se hacen por este tema? Yo, por ejemplo, vivo muy de cerca la problemática en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Ahí se han hecho unos aumentos para los que están en actividad en forma gradual, en un periodo de 5 años. De 5 años, claro. Entonces, acá no entiendo por qué esto sí se hace en forma gradual, esto se hace en forma abrupta. Sí. ¿No? Entonces no entiendo esa parte. Hay un argumento que se ha estado manejando, que a mí me sorprende enormemente, y es que si no se aumentan los salarios en el sector público, para esta élite de funcionarios, se van al sector privado. Yo lo que le he dicho a mucha gente es, le he preguntado, si no cree que es cierto, en el sector privado siempre los sueldos son más altos. Eso es una cosa que todo el mundo sabe. En otras palabras, nadie entra a un cargo público sabiendo que va a ganar más o creyendo que va a ganar más que en el sector privado. Sí, pero en el sector privado... ¿Por qué se insiste tanto en esto? Claro, pero en el sector privado no te regalan. Ah, no, claro que no. Porque el sector privado... Exige productividad. Ah, por supuesto. Claro, pues. Ah, claro. Entonces tú vas a trabajar como gerente y yo te voy a pagar, como se menciona, un sueldo altísimo de $15.000, $20.000, sí. Pero lo que tu sueldo va a producir... Claro. Y dentro de 6 meses a ver cómo está la cosa. Ah, pero por y supuesto. Buenas tardes, joven. Así es, pero acá es por razones políticas. Porque acá se ha debido hacer, en todo caso, con un bono de productividad por último. Claro, entonces, si yo, ministro, ejecuto todo mi presupuesto, pues usted se merece tanto de... Pero también, de bono. Yo supongo, por tareas, ¿no? Por ejemplo, yo soy ministro de Salud. Muy bien. Cuando yo tomo el mando, hay tantos tuberculosos. Así es. A los 6 meses tiene que haber tantos tuberculosos menos. Así es, son índices de productividad en el puesto. Entonces, son índices que se tienen que tomar en consideración y se ha podido hacer de esa manera. De tal manera que sí se hace también competitivo el tema, pero la población por lo menos dice, bueno, este señor
ha logrado el 100% de los objetivos que tiene y bueno, se le ha dado un bono así es. de productividad, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, esta es una forma de hacer un aumento de esta categoría, pero así abruptamente, sin ningún bono de productividad, sin mayores exigencias, sobre todo en la burocracia, porque en la burocracia desafortunadamente sucede de que se pagan a veces sueldos y productividad No, claro. cero. Improductividad. Bueno, Me da la impresión de que se toman ciertas medidas sin medir mucho los efectos. Yo pregunto, los operadores, los consejeros del gobierno, del ministro de Economía y Finanzas, del propio presidente, etcétera, no le han podido decir si se da esta norma así, va a haber un descontento grande en la población. ¿No era obvio que eso iba a pasar? es obvio. Y esto no solamente en el Perú. Estoy seguro que en cualquier país del mundo se hace un aumento de esa categoría y de todas maneras va a ocasionar nuevos reclamos de diferentes sectores con relación a los sueldos. Porque si yo veo que se duplican los sueldos en la administración pública, entonces lógicamente, ¿por qué no voy a reclamar por lo que yo vengo pidiendo hace mucho tiempo? Pagando yo los impuestos para mantenerlos, por supuesto. Así es. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, de la reforma que se ha hecho en los sueldos en las Fuerzas Armadas y las pensiones a personal, oficiales, suboficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, que han puesto el pecho por todos los peruanos, que en el decreto legislativo 1133 al final los deja totalmente de lado en aumentos y sobre todo que sucede algo que en las Fuerzas Armadas es tan raro y tan injusto, de que un oficial, por ejemplo, del mismo grado, porque salió al retiro y cuando se dio ese decreto en diciembre del 2012, entonces sí. Así es, entonces ese señor gana más que un coronel que salió un mes antes. Sí, pues. Entonces eso la verdad que no se entiende. Entonces se han hecho reformas así al guerrazo con relación a un tema tan importante como eso y sin embargo acá se deja de lado todo eso y acá sí se hacen los aumentos en forma abrupta que realmente nos sorprende. Otro argumento que se ha venido esgrimiendo sobre este tema, tan penoso en realidad, es la comparación entre cuánto gana, por ejemplo, un ministro chileno y cuánto gana un ministro peruano, y así sucesivamente. Por supuesto, se elige algunos países donde ostensiblemente los ministros ganan más, pero es una comparación pues muy traída de los pelos, porque en el fondo lo que debería decir es cuánto gana un ministro en Chile y cuánto gana en Perú, correcto. Cuánto gana un militar en Chile y cuánto gana en Perú. Cuánto gana un policía en Chile y cuánto gana en el Perú. Un maestro en el Perú, un obrero en el Perú. Pero se aísla el tema, se dice cuánto gana el ministro, vamos a equipararnos con el resto de América Latina. No se piensa en otra cosa más que en cifras. Se ha perdido la sensibilidad de lo que significa desigualdades, privilegios y cosas así. ¿Qué está ocurriendo? Claro, y esto al final termina, efectivamente, como lo mencionas, termina bajando la moral a nuestro personal de las Fuerzas Armadas y la policía que está en el Brain. Siempre tiene que haber en la administración pública una dosis de entrega al país. Sí, claro. Así es, claro. Una dosis importante. Esto no es para venir a hacer un negocio como si estuviera trabajando en la empresa privada. Hay una dosis importante del sacrificio de la persona en pro del bien público. Hay un tema que se ha estado manejando y es el siguiente. Se le está diciendo al público que 15.000 soles, que era el sueldo de los ministros aproximadamente, era muy poco y que no alcanzaba para nada. Ha habido algún miembro del gabinete, femenino creo, que ha dicho que su tarjeta de crédito ya no da para más. Entonces, claro, ¿están pensando en qué? Porque una persona que maneja un taxi, que escucha decir que 15.000 soles no alcanza para nada, Dios mío, ¿cómo que parece una broma sangrienta esto que está escuchando el taxista? O el maestro, o el policía, o quien sea, la verdad que llama mucho la atención. Y no digo que sea millonario, pero decir que no alcanza para nada, o que es poco, no es tan poco. No, no es poco. No es y tan además, poco. ¿por qué? Porque hay temas adicionales. O sea, hay gastos que se cubren de gasolina, vehículos y una serie
de prerrogativa que se tiene en el puesto, que le solucionan también buenos reales a los ministros, ¿no? Yo, si soy congresista, a mí nadie me da un vehículo del Congreso, pero si yo soy un ministro, me dan vehículo, me dan vehículo, me dan seguridad, cubierto con gasolina, etcétera. ¿Tú por qué entraste a la Marina, por ejemplo? Con una visión ¿Para ganar de entrega. cuánto? No, yo la verdad, que no lo tenía eso en mente. Cuando he entrado a la Marina ha sido vocación pura que fue inculcada en mi niñez y también en el colegio, donde tuvimos la oportunidad de compartir. Colegio, claro. Es una educación importante, ¿no? ¿Te consideras un ingenuo? No, yo no me considero un ingenuo. Yo lo que me considero que soy una persona que fui educada teniendo siempre al lado los problemas sociales del país y con sensibilidad humana y social. ¿Alguien te dijo que ibas a ganar poco? Sí. Y que no deberías ganar tan poco, que deberías ganar más, que tú eres una persona de buena familia, no sé qué y no sé cuánto, y que deberías tener más plata en el banco. No, o sea, yo sabía que si yo entraba a la Marina no era para tener dinero, sino para cubrir otras expectativas, que son expectativas que son propias de la profesión, propias de valores que se inculcan y que realmente a uno lo impulsan a la entrega en pro de los intereses del país, del Estado y de la institución. Entonces, la verdad que... Me da la impresión de que este tipo de razonamiento ya no se usa. Eres un demodé, estamos nosotros hablando de cosas de antigüedad. Ya no se usa eso. Hoy día el argumento principal que te dan es lo siguiente. Tengo que matricular a mis hijos en tal colegio y con ese sueldo no me va a alcanzar. No puede ser que si yo acepto el cargo de ministro o de viceministro o de gerente no sé cuántos, tenga que cambiar a mis hijos del colegio. Se está hablando solo en esos términos de monedas. No, no puede ser. O sea, porque acá hay un tema de valores y de entrega y sobre todo un país como el Perú. Un país como el Perú que no se puede dejar de lado, que es una sociedad desigual, una sociedad que necesita mucho de inclusión, una sociedad que tenemos que estar conscientes todos del terreno que pisamos. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar mensajes importantes. Con el congresista Carlos Tubino vamos a regresar para seguir tratando este tema del aumento, sus consecuencias y de qué soluciones se le puede dar a la situación que ya se ha creado, porque esto no es un proyecto, esto es una medida que ya se aprobó con la rúbrica del presidente, el ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros, etcétera.